justamente el día de la elección con el presidente que ganó el presidente Trump, el 5 de noviembre, 5 de Bolito, noviembre. conversamos con él luego no sabíamos el resultado de las elecciones. Fue un resultado, la verdad, que hasta ahora seguimos más que pensando, sino razonando que no se puede creer en las encuestas hoy totalmente, porque decían que había un empate técnico y el señor Trump barrió. Entonces, la verdad es que no se puede hablar de esto. Pero en todo caso, vamos a conversar con Aníbal Romero. Él es abogado de migración en los Estados Unidos y quería preguntarle, mi querido Aníbal, bienvenido a I99 y al programa Diálogo TV y Radio. Eh, ¿Cuáles van a ser las consecuencias del anuncio del presidente electo, del presidente Trump, respecto a la deportación masiva de inmigrantes? Gusto de saludarlo. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Solo un comentario que quisiera hacer y más que todo, pues no quisiera que piensen, yo voté por Kamala Harris Yo lo sé. y he ayudado mucho al Partido Usted lo Demócrata en dijo, los años. así es. Entonces no es que estoy molesto, pero aquí hay un tema importante, lo que acaba de decir usted, que el presidente Trump barrió. En este momento, ¿sí? Efectivamente ganó, sí ganó, pero ha ganado en los estados bisagra por 240,000 votos y eso va a ser muy importante para el siguiente comentario de las deportaciones. Ha ganado en este momento por 240,000 votos en los estados bisagras. Entonces, esta idea del empate técnico puede ser. ¿Y por qué le digo esto? Porque la información que se recibe a veces es que ha entrado con un mandato que barrió y que el mandato es que hay que deportar a los 17 millones de indocumentados que viven en el país. Eso no es cierto. No es cierto. Estados Unidos no quiere que deporte a 17 millones de personas. Eso va a crear un caos humanitario, específicamente para Ecuador. Ustedes saben también la importancia de las remesas, del dinero que mandan los ecuatorianos a Ecuador. Aquí hay más de 1,5 millones de ecuatorianos que trabajan, que tienen muchos años aquí, que se portan bien y que lamentablemente, si empiezan las deportaciones, que parece que van a empezar, porque el presidente Trump ayer anunció que si es posible va a anunciar una emergencia nacional y va a utilizar recursos militares para ayudar con las deportaciones de los migrantes. Y lo más interesante, los migrantes que ahora sí creo que es importante empezar a decir, son ecuatorianos que viven aquí, no migrantes, son personas que ya viven aquí. Lo interesante es que viven en las ciudades más importantes de Estados Unidos, donde ganó Kamala Harris. Entonces, esta emergencia nacional para algo que tal vez en las grandes ciudades de Estados Unidos no lo ven necesariamente como un problema. Sabemos dónde ha ganado Donald Trump. Sabemos que ganó en el sector rural de Estados Unidos y de forma avasalladora, o sea, sí, efectivamente abrumadora, ganó en casi muchísimo de los condados rurales, pero en ciudades como Houston, Texas, New York, Los Ángeles, aquí no ganó y perdió por mucho. Entonces, lo interesante aquí es que con estas nuevas políticas, y tenemos que aceptar que ganó y va a ser presidente por los próximos 4 años, va a haber un impacto en estas comunidades, va a haber mucho miedo, va a haber bastante, tal vez, tragedias humanas. Ya estoy escuchando de personas que están básicamente tan asustadas que han decidido subirse a un avión e irse. Espero que en algún momento sus asesores principales sean un poco más pragmáticos y ver si hay otra solución que no sea salir con militares a arrestar. Y no sé a quién, por cierto, porque ese es otro tema. ¿Cómo sabemos quién es indocumentado? ¿Será por el color de la piel? ¿O será porque hablan inglés o no hablan inglés? Porque en la ciudad de Nueva York te subes a un auto y aquí ves todas las razas, todas las culturas. ¿Cómo sé yo si es indocumentado? Y no le puedo preguntar a alguien si tiene papeles o no tiene papeles, porque la Constitución me da el derecho a mí de no contestar esa pregunta. Entonces, son problemas bastante complicados que va a tener que resolver.
Se habla mucho de que primero van a caerle a los delincuentes. Bueno, a los que están presos está bien. Nadie ha estado en desacuerdo con eso. Saquen a los delincuentes del país. No son más de 50,000. Pero hay 17 millones de personas que están aquí. Han huido de sus países. Sabemos por qué huyen de Venezuela. Ahora veo la cantidad de ecuatorianos que llegan acá. Ayer hice una entrevista en un canal ecuatoriano y les contaba que por primera vez en 20 años trabajando como abogado veo a gente de la costa ecuatoriana que vienen a consultar y me enseñan que no tienen dedos porque han sido secuestrados y le han cortado los dedos por no pagar la vacuna. Cosas así que yo en mi vida había visto. Entonces, todas estas personas tienen a veces un caso pendiente, lo van a poder litigar. Aquí hay una constitución, me contratan a mí, yo litigo este caso 7 años. Entonces hay bastantes problemas. No va a ser tan fácil deportar a la gente, pero dicen que ese es el mandato y lo van a intentar. Mi querido Aníbal, a ver, puntos por puntos. Yo en ningún caso deslegitimo ni la victoria, pero lo que dice usted es interesante, porque él barre, gana, pero claro, en las ciudades santuarios, como bien dice usted, Los Ángeles, Nueva York, entiendo que Chicago, las grandes ciudades, no ganó, es la ruralidad. Pero lo que siento yo, a ver si usted me corrige, es que el presidente Obama deportó 2 millones de personas. No recuerdo cuánto hizo el señor Biden, y no recuerdo cuánto hizo el señor Trump, pero me acuerdo clarito del presidente Obama. Pero yo debo entender que él se ha referido a la gente que ingresó en el último año o 2 años, en este periodo, que esto era, porque usted sabe que eso es coyotaje, pues eso no es que es a pobre gente que le sacan una plata, le roban. Entonces, regresarlos es tan, o sea, es tan inhumano como cuando van, porque acá les van a pedir las cosas que tienen y es una cosa, es un tema, un drama terrible. Entonces, yo debería Todavía entender. tienen deuda, Por todavía le supuesto, deben dinero al coyotero, por que tiene que supuesto. pagar. Y el coyotero, si usted no le paga o no le da algo, ahí mismo se queda. Entonces, yo lo que creo y considero es que él que debe armarse, y eso hace tiempo, una especie de gran, déjeme buscarle la palabra, de gran consenso. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son a los que él se refiere? Porque lo que dice usted de delincuentes, efectivamente, igual nos han llegado acá y es un problema. Igual en Perú, estuve en Perú hace 4 semanas y lo mismo se quejan. Entonces, uno eso. Lo otro que considero es que debe buscarse un camino también, es para perseguir internacionalmente a los coyoteros y ayudar a los gobiernos, como los del Ecuador, para que ayuden, o sea, económicamente y en trabajo, para que esta gente no se vaya. Porque lo que pasa, Aníbal, es que nosotros, Bolo, Javier, Jaime, Mauricio, tenemos gente que nos dice, no solamente los más pobres, del medio, de arriba, que sabes que ya no puedo más con la inseguridad, o gente del medio que he tenido empresas toda la vida, no tengo cómo pagar, vendo mi casa y me voy. O sea, de buscar un consenso para ayudar realmente a América Latina. Si el señor Trump hábilmente va a parar la guerra en Ucrania, hábilmente, y puede lograr terminar el problema que tienen en Israel, que hace una lucha tenaz y a la que siempre apoyamos contra el terrorismo, lo logra apaciguar. Lo lógico es que venga a ayudar acá a América Latina, Aníbal, ¿no, verdad? Y que esto no se dé, y que las deportaciones, si se van a hacer, y que aparezcan esas criaturitas, que en el último gobierno han desaparecido miles de niños y nadie sabe dónde están. Entonces, realmente a usted le va a tocar harto trabajo. Mire lo que me dice de la costa, que normalmente la gente del interior, de Cuenca, del interior del país, y ahora es porque hay una desesperanza. Y por lo general antes eran personas de la sierra, ahora Claro, son personas que con un poder económico bastante importante que han llegado con visas y me dicen no puedo regresar a Ecuador, claro, tengo terror de ir a claro. las calles, por favor, ¿qué puedo hacer para quedarme aquí? Eh, Sí, 100% de acuerdo con ustedes en ese sentido. Espero que los asesores del presidente Trump se den cuenta que la solución es eso, buscar un consenso. ¿Qué va a pasar si deportamos a las personas que están en el campo recogiendo frutas? El precio de la naranja, de todos estos alimentos que consumen va a subir porque no hay personas que hagan este tipo de trabajo.
Y a mí me encanta, a mí no me gusta el golf y me meto bastante con los golfistas. La grama en los campos de golf, ese es el trabajo de los migrantes. No hay campo de golf donde no trabajen indocumentados cortando el césped, que obviamente necesitan que se les corte el césped para que puedan llegar y a los... Yo no conozco el golf, pero asumo a meter la pelotita en el huequito. Bueno, el punto es el siguiente. Sí, y mira lo interesante, sí, se habla mucho esto de que empecemos primero con los que recién llegaron. Y en Estados Unidos, sé que ha pasado en Ecuador, en Perú, los venezolanos son los primeros que dicen a estos los tenemos que deportar. Pero aquí hay un problema. Si hay 700,000 venezolanos que han llegado a Estados Unidos, ya el gobierno les dio un estatus de protección temporal, que no se lo puede quitar, pero eso va a tomar año y medio para que ya no tengan ese beneficio. Y todas estas personas han pedido asilo, lo que significa que van a tener que litigar un caso de asilo en la corte por, no sé, 4, 5, 6 años. Ya no estará el presidente Trump. Entonces empecemos eliminando que los 700,000 venezolanos que están aquí no los van a poder deportar. No te lo puedes llevar cuando tienen un caso pendiente. Claro, por ahí va el tema de la emergencia nacional y que utilizo a los militares y voy a agarrar gente de la calle y los voy a subir, ¿sí? Y justo hoy día le decía a mi esposa, porque ella me dice, bueno, es que están hablando de que el tren de Aragua. Y le digo, ¿y cómo yo sé quién es del tren de Aragua? ¿Acaso llevan una camiseta que dice Diego del tren de Aragua? Sí, hay muchachos por ahí que están bailando reggaetón, cantando. ¿Cómo sé yo si estas personas, primero, no, ni siquiera sé si son venezolanos. Segundo, no sé de qué país son. Tercero, no sé si son pandilleros o no. Entonces, hay serios problemas. Yo creo que sí debería de sacar a los que han cometido delitos serios y de ahí calmarse, darse cuenta que esto no fue el mandato, que hay que buscar una solución, hay que ser más pragmático, hay que cerrar la frontera para que no vengan más personas o por lo menos mandar los recursos que se desperdician en el interior del país a la frontera para que puedan tramitar los casos de las personas que quieren pedir asilo en la frontera y crear un proceso o un programa de trabajo temporal para que cuando un campo de golf necesite trabajadores puedan venir acá por un tiempo y se van. Cuando un restaurante necesite trabajadores en la cocina en Manhattan, vengan un tiempo y se van. Porque la otra vez le decía a ustedes, y lo voy a repetir, las personas vienen porque vienen huyendo, pero también vienen porque hay trabajo. A las 24 horas se consigue trabajo de limpieza, de nani o nana, no sé el nombre, de niñera, cortando césped, construcción, restaurantes, ya dije limpieza, son los trabajos que hacen los migrantes aquí. Y bueno, espero que sí. Mi preocupación es que uno de los asesores principales del presidente Trump es Stephen Miller. Stephen Miller es antimigrante total, públicamente. Quiere eliminar a los migrantes, especialmente de América Latina. ¿Qué se puede hacer? Vamos a tener que ver qué hacemos. ¿Cómo le va? Queremos ver qué pasa. Javier, no se te escucha. Hola, ¿ahí? Ahí sí. Ok, ¿cómo le va, Aníbal? Gracias, buenos días. ¿Qué tal? Lo que hay que hacer es limpiar a la gente mala, como lo ocurrido el día de ayer, que en la página de Infobae dice de un ciudadano de 50 y pico de años que asesinó a 2 personas en pleno Manhattan. O sea, a esa gente hay que sacarla del país, digo yo. Como debe ocurrir acá en nuestro país, en el Ecuador o en Perú, esa gente mala. Estoy de acuerdo que nadie sabe quién es, de quién, o sea, quién pertenece al tren de Aragua, pero hay que buscar los antecedentes penales, sino cómo entran, pues. El problema es que cuando están cruzando la frontera hay tanta gente que está entrando que los oficiales, los de la patrulla fronteriza los dejan entrar. Yo le pregunto a mis clientes, ¿cómo entraste? No sé, me dejaron entrar. ¿Quién te dejó entrar? El de la patrulla fronteriza. Y ahí están, yo los conozco, yo he ido para allá, yo sé quiénes son burócratas que están sentados ahí y están entrando 5,000 personas, no saben qué hacer, abren la puerta y dejan nomás que entren. Y yo se aseguro que eso no viene de la Casa Blanca, le va a pasar lo mismo a Trump. Entonces por ahí viene el problema. Buscar antecedentes penales, hay que ver si Venezuela va a colaborar, hay que ver si el Interpol se involucra, si son pandilleros en Venezuela, si fueron arrestados o no. Y miren, delitos van a existir, siempre han existido. Hace 20 años
uno de mis primeros clientes, la esposa me pidió que por favor saque al marido. Cuando lo saqué, le clavó 14 puñaladas y la mató. Delincuente, se mató él también. Eso siempre va a existir, ¿no? No podemos controlar eso. Así como también hay americanos que matan a sus esposas, también hay americanos que dan bala en Alabama, donde no hay inmigrantes, o al menos que yo sepa. Entonces, eso va a existir. Pero sí, efectivamente, los que ya han cometido un delito serio, que se vayan, que se larguen, pero no son más de 40,000, 50,000. Esto ha sido parte de una campaña política de echarle la culpa a los migrantes por los problemas de Estados Unidos. Ya funcionó en otras épocas, ya lo hemos vivido en la historia, echarle la culpa a alguien. Funcionó porque salió el voto rural como nunca antes había salido. Le consiguió más votos al presidente Trump para desequilibrar el voto urbano, que ya sabíamos que iba a ir a Kamala Harris. Y el resultado es que ha ganado la presidencia en los 3 estados bisagra que se pensaba que iba a ganar Kamala Harris, y va a ganar por un total de 240,000 votos. ¿Qué puede pasar? En 2 años ya son las elecciones del Congreso. Donald Trump entra en este momento con 219 representantes en la Cámara Baja. Él entró con 240 en el 2017. En otras palabras, en cualquier momento se le viran 2 o 3 de esos republicanos que no son tan maga, se hacen demócratas, tienen poder y dice, aquí mandamos nosotros. Y así funciona la política. Lo mismo en el Senado. Podrá tener 53, 54 senadores, pero Lisa Murkowski de Alaska, el reemplazo de Mitt Romney, y por ahí Susan Collins de Maine, no son maga, lo que significa que ellos también van a querer tener el poder y van a decir, o hacen las cosas como yo quiera o me hago demócrata. Imagínense los problemas que tiene ahora, más allá de la guerra y todo lo demás. Es una tarea difícil, pero hay que frenar a nivel de frontera el que sigan ingresando gente de alguna u otra manera que no tenga razón 100%, de ser. 100%. La frontera es un problema. Se desperdician muchos recursos aquí en el interior del país. Todos estos oficiales de inmigración, todos estos jueces de inmigración que hay adentro del país, que están tratando de sacar a la madre que tiene aquí 20 años con un hijo que sufre de autismo, debería irse a la frontera a trabajar para poder procesar estos casos que están entrando. Pero no, aquí están. Aquí hay cortes de inmigración en todas las ciudades principales, hay miles de oficiales de inmigración, hay fiscales de inmigración también que están simplemente, yo voy a una corte y lo único que pido es que me den otra fecha. Ese es mi trabajo. Estratégicamente me conviene, porque si la persona no quiere que la deportan, pido una nueva fecha, me dan para después de 2 años y yo ya cumplí con mi trabajo. O sea, mi trabajo se ha convertido ir a una corte en Nueva York, decir, señor juez, necesito tiempo para representar a mi cliente, me dan 2 años más y el cliente está feliz conmigo. Ese juez que está ahí pasando papel debería ir a la frontera a procesar casos de asilo de los venezolanos, cubanos, ecuatorianos que están viniendo para acá y están pidiendo en la frontera asilo y le están dejando pasar. Aníbal, de mi parte, muchas gracias. Le voy a dar paso a Mauricio Selén para que continúe con el diálogo. Mauricio, adelante. Gracias, Javier. Aníbal, buenos días. Un gusto saludarte a la distancia. Pero yendo ya al caso muy objetivo, ¿no? Es muy complicado, como dices tú, segmentar y decir a esto voy a sacar y a estos no, y cómo lo identifico y demás. Deberá existir un debido proceso, asumo yo, porque todo el mundo tiene sus derechos. Y aquí es uno de los países donde todavía se puede decir que existe justicia y que actúa de manera algo independiente. Pero en ese sentido, no es lícito para un país, independientemente de los motivos que llevaron a los migrantes a ir a donde ellos, no es lícito para un país poder definir quiénes son personas aptas para poder convivir con nuestra sociedad y determinar quienes no lo son, que retornen a sus respectivos países independientemente del conflicto que esto generaría de manera externa, por ejemplo, al Ecuador, no solamente en el tema de las divisas, sino también en el tema de la seguridad, en el tema del desempleo. No hay cama para tanta gente. Ahora, como estamos, imagínate con 1 millón de ecuatorianos más en el Ecuador demandando empleo, lo que eso significaría, efectivamente. Pero yo creo que lo que el presidente electo Trump ha dicho es bienvenida a la migración legal, no la ilegal. Quienes sean personas que estén dentro de un proceso están bienvenidos a los Estados Unidos. Eso lo dijo en un encuentro con migrantes. Y como decía Eduardo, en la época demócrata del presidente Obama,
entiendo que si analizamos los últimos 10 años es la que más deportaciones se ha dado a través del tiempo. Y la pregunta aterrizada es, ¿no es lícito que el gobierno americano, de acuerdo a la visión de su presidente, diga quiénes son personas aptas para convivir con la sociedad norteamericana o no? 100%, pero aquí hay un tema. Las personas que entren de forma legal. Si un ecuatoriano se presenta en un punto de encuentro en la frontera y pide asilo, la ley le permite entrar y pelear un caso con el debido proceso. Esa es la ley actual que está en vigencia desde 1986 y que no se ha cambiado. Si una persona ya está aquí, también tiene derecho a seguir peleando su caso. Y cuando hablamos de las personas que vienen legal, no sé, no estoy obviamente dirigiéndome a ti, sino al presidente Trump, de quién estamos hablando, porque los campos de golf necesitan trabajadores, pero no hay forma de traerlos de forma legal. Por eso es que siempre digo de un proceso de trabajo temporal mientras dure la época del golf en ciertos estados. La ley migratoria hoy, la que tenemos hoy, desde 1986, que no se ha reformado, la última reforma realmente fue con Ronald Reagan, no hay forma de traer trabajadores. Hay estudiantes que vienen acá, sacan su PhD y no se pueden quedar. Es bien complicado. Casos aislados, sí, ¿no? Científicos, médicos, enfermeros, pero la ley está completamente mal hecha y no ha habido voluntad de cambiar esa ley. Sí, efectivamente, eso es lo que queremos, una reforma migratoria. Cambiemos la ley, desde el primer día propongamos algo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo traemos a los trabajadores para que vengan de forma legal a trabajar, a llenar estos puestos de trabajo que la economía necesita? El presidente Biden firmó un acuerdo con republicanos para una nueva ley llamada infraestructura, lo que significa puentes y carreteras para los próximos 20 años. Necesitamos trabajadores. ¿Quién va a construir todo esto? Obviamente vamos a necesitar gente de otros países porque hay muchos trabajos que los americanos no hacen, por más que no les guste escuchar. Esa es la verdad. No lo van a hacer. Yo cuando representé a los trabajadores de el campo de Donald Trump y que toditos fueron despedidos y luego presentamos una demanda cuando él fue presidente, los rumores eran que no encontraban trabajadores, tuvieron que contratar gente de países y los votaban porque no hacían el trabajo, estar en el campo 14 horas trabajando. Entonces, aquí, para contestar tu pregunta, sí, hay que cambiar la ley, pero esa nueva ley no solamente tiene que crear una oportunidad para que puedan venir de forma legal, pero también ser pragmática y no pretender que vamos a poder sacar a 17 millones. O por último, darles una oportunidad que los que ya tengan un contrato de trabajo de alguna forma puedan salir y venir de forma legal, que es simplemente un viaje, ¿no? Esto hasta puede mover la industria de los aviones. Imagínate que viajen 17 millones y regresen y todo lo que eso significa para ambos países como Ecuador, ¿no? Sería bueno. Mira, siempre ha habido solución. Y los políticos conocen cuál es la solución. Por eso a mí eso de política a mí no me interesa. Me gusta opinar, pero no me gusta participar, porque de ambos lados son unos sinvergüenzas, no quieren hacer nada, todo es parte de un proceso. Ya están hablando los demócratas de cómo vamos a ganar el Congreso en 2 años. Entonces van a victimizar a todos los migrantes en vez de tratar de llegar a un acuerdo con el que está en la Casa Blanca para ver qué hacemos, porque no los podemos sacar. Pero no, es parte de la política a ver si le quito el Congreso para luego atarlo en 2 años. Y del otro lado, también saben que esto les conviene, porque si no sacan nuevamente ese voto en el 2028, van a perder. ¿Y cómo sacan a ese voto rural en el 2028? Asustándolos, diciéndoles que nos están invadiendo y le van a quitar el trabajo. ¿Quiénes? Los de América Latina, los que comen perros y gatos, los morenitos esos, porque si entraran ucranianas aquí no hubiera ningún problema. El problema es que están llegando de Venezuela, esa es la realidad. Están llegando gente que no quieren ver aquí, no les gusta el reggaetón. Me río de todo esto, pero esa es la realidad a la final. Mi De opinión acuerdo, personal. Aníbal, y en ese sentido creo que también es muy difícil tomar una decisión de esas y yo estoy seguro de que esto es un tema más de lo que se dice que lo que se va a hacer en función de la realidad, porque si no también los precios de los artículos agrícolas comenzarían a subir en los Estados Unidos, acelerando más la inflación, que es lo que justamente trata de combatir y una de las propuestas de campaña del presidente Trump. No va él mismo a pegarse un tiro en el pie. Yo creo que esto va a ser un tema que al comienzo sonará más de lo que realmente se va a Yo hacer también creo. y en ese aspecto estamos seguros que
vendrán mejores días para todos. Esperamos eso al menos. Jaime, Ojalá. te doy paso, por favor, para tus inquietudes. Gracias, Mauricio. Bienvenido, Aníbal. La verdad es que escuchándote con mucha atención, más allá de que todavía no se posiciona que Trump efectivamente ya ha ocasionado un revolú a nivel de los inmigrantes y esto hace que en un momento dado, pues, la gente tenga miedo. Pero tus palabras lo que me dan a entender es que efectivamente la política que se va a implementar es perseguir al que llega a pedir un asilo político en Estados Unidos, lo cual no lo entiendo así, soy honesto. Yo lo que vi es que Trump lo que está tratando de hacer es que en la frontera, que son los ilegales, los que pasan, los que efectivamente pasan sin documentos, y van a hacer el tipo de delitos como se cometieron en Nueva York mismo, ¿no verdad? Es las motos, no sé si te acuerdes, y todo este tipo de beneficios que tenían los migrantes cuando llegaban a Estados Unidos, es decir, cama, dame y chocolate, le pagaban alojamiento, le daban alimento, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas son las que él las va a quitar, eso es lo que él ha dicho. Entonces, yo no sé cómo interpretarlo desde el punto de vista ya del ciudadano americano o de las personas, porque si fuera en mi país, en Ecuador, yo también estaría en contra de eso. ¿Cómo ven internamente el tema? Porque más allá de estar de acuerdo que una madre no debe ser separada de su hijo autista, yo creo que existen muchos ilegales que lo que van a hacer es básicamente poner el caos en Estados Unidos. Voy a, me gustaría, yo vivo en Manhattan, yo vivo en Nueva York, me gustaría aclarar ese tema. Eso fue una estrategia que a la final brillante del estado de la Florida y el estado de Texas. Estas personas estaban llegando a la Florida y estaban llegando a Texas. Venezolanos les encanta ir al sur de la Florida porque ahí hay bastante venezolanos en Doral y muchos que llegaron a Texas. Hay muchísimos venezolanos en Texas. ¿Qué hizo el gobernador de Florida y el gobernador de Texas? Los convenció, los subió a un bus y los trajo a Nueva York. En Nueva York hay una ley local, ¿sí? Que al que no tiene dónde vivir le tienes que dar casa. Las personas que viven en Nueva York, aquí hay muchos albergues donde vive gente con problemas mentales, etcétera. Pero cuando llegan 10.000 personas, o vamos a decir 5.000, porque no creo que fueron 10.000, 5.000 personas desde Texas y no tienen dónde vivir, la ley local en Nueva York, que no tiene nada que ver con la Casa Blanca, ¿sí? Obliga a que tienes que darle un lugar donde vivir. No lo vas a meter en el albergue con las personas con problemas mentales porque ni siquiera hay espacio. La ciudad de Nueva York, con dinero de Nueva York, tuvo que meterlos en un albergue y darles de comer. De ahí vino otro tema, que los venezolanos empezaron a quejarse que la comida del albergue no les gustaba. La ciudad de Nueva York, nuevamente, no el gobierno federal, nada que ver, le decía, bueno, pues le vamos a dar un crédito para que vayan al supermercado para comprar sus arepas, que era lo que ellos querían. Entonces, ahí hay una confusión de que el migrante llegó acá y sí, eso pasó y está pasando. Aquí hay albergues a una cuadra de mi casa donde hay latinos y ¿Y están tú ahí. estás de acuerdo con eso? Es la pregunta. O sea, tú sí estás de acuerdo que Pero eso existe. es una ley, pero eso es un problema a nivel No importa, local. Trump no pero puede el hacer migrante nada. abusa de esa ley. El migrante abusa de El esa ley. O sea, migrante sí, el ya, migrante por sí. eso. Siempre Entonces, me la ha pregunta es sospechado, siempre. Y cómo espera, regularizas eso ahí, tratando de que el inmigrante no vaya ilegalmente. O sea, estoy tratando de contigo llegar a un análisis, una reflexión del tema, de por qué hacerlo, ¿no? sí, claro, ahí, bueno, ahí el tema es el siguiente, que para el migrante que llega, el ecuatoriano, voy a hablar de lo que conozco, el ecuatoriano viene y como sí le dije, conoce a alguien 24 horas, ya está trabajando y se gana sus 100, $200 diarios. Ujú. Sí me pareció interesante y no tengo, a ver, es público, que los venezolanos cuando ya les dieron ese hotel 5 estrellas, se quedaron y no buscaron ayuda. Ellos decían, es que no puedo trabajar. El ecuatoriano nunca te dice no puedo trabajar. Encuentra trabajo, créame, a los 24 horas están viendo. Eso sí es un fenómeno que no lo habíamos visto. Sí me molesta que le entreguen $1,400, pero eso es un problema para el alcalde demócrata neoyorquino, que no sé cómo, qué tiene que ver con la Casa Blanca, pero claro, le echaron el muerto también a Biden y el otro que no contesta, ahí murió y murió. Miren lo interesante de todo este tema migratorio, ¿no? Siempre digo, vivimos en dos ecosistemas mediáticos, lo que se ve en la prensa tradicional y lo que se ve en redes sociales. Las redes sociales le está ganando largo a la prensa tradicional. Mientras CNN lo ven 3 millones de personas,
A Sneako lo ven 40 millones de personas y está hablando del tema venezolano. Y claro, ustedes ni yo sabía quién era Sneako, pero es un muchacho que con su teléfono en la estación del tren está hablando tonterías y lo ven 40 millones de personas. Entonces, también este mensaje que se ha regado en los Estados Unidos ha causado que todos digamos qué injusto, porque la realidad es lo siguiente, habrán máximo 5 hoteles en Nueva York con migrantes. ¿Cuántos realmente entran en un hotel? Voy a dar un número X, 4,000 personas y no hay más. Se acabó. De 17 millones son 4,000 personas el problema. Ayer vi que parece que los van a extender 6 meses más, o sea, no los pueden sacar del albergue 6 meses más. Claro, ahí hay niños que no deberían de pagar el precio, que están en la escuela, y el argumento ahí, no me vas a hacer sacar a mi hijo de la escuela. Siempre hay un argumento legal y para siempre hay un abogado que y siempre hay y siempre hay un abuso, mi querido David. Siempre hay un abuso. Y siempre hay un Así, abogado. le voy a dar chance a Bolívar, que está en cabina, que quiere hacer la última pregunta. Aníbal, y solamente una pregunta final. Hay muchas personas que trabajan en los Estados Unidos, no tienen papeles y usan el seguro social de una tercera persona, fallecido de un pariente, y eso es un delito. Muy bien. ¿Qué les recomendarías tú a esos ecuatorianos, si fuera el caso, que están en esa opción? Es difícil porque estas personas viven el día a día con ese trabajo. Obviamente es ilegal, obviamente pudiera ser un problema para ellos cuando lleguen. Lo único, que estén preparados, que si son detenidos, tienen derecho a pagar una fianza y salir. No creo que los acusen de posesión de documentos falsos. Siempre le digo a mis clientes, no carguen papeles de otras personas. Si ya usaron ese número para entrar a trabajar, ya no lo tengan. O sea, no lo carguen por ahí, porque si la policía te para con papeles de otra persona o papeles falsos, te puede acusar de posesión de documentos falsos y eso te va a complicar el caso migratorio. Lo que no le recomiendo es, pues, si está trabajando, está trabajando. O sea, ¿quién soy yo para decir, deja tu trabajo? Yo tampoco los voy a mantener. Pero sí, como ustedes dicen, es un delito y si los detienen, pues tendrán que pagar una fianza, tendrán que luchar un caso. En muchos casos pueden inclusive sacar una residencia si tienen más de 10 años aquí cuando están litigando un caso de inmigración, que ahorren su dinero porque la fianza va a ser de 10,000, 15,000 o 20,000 dólares cash, no es que pagas el 10%, entonces van a necesitar ese dinero porque sí creo que, como dijo Mauricio, al principio va a ser... se va a ver feo lo que va a pasar. Yo creo que serán unos 6 meses a 8 meses y luego ya se irá calmando. Trump dirá que ya deportó a 2 millones y no le sorprenda que después ya está buscando la regularización de los demás, porque no es que no hay otra solución. No vamos a poder sacar a 17, pero a 2 sí creo que va a poder sacar. Mi querido Aníbal, agradecerle su amabilidad y su gentileza con nosotros, con I99. Le mandamos un abrazo y gracias. Muy amable. Gracias a ustedes todos. Perfecto. Paguemos el corte comercial que nos falta y nos venimos para hablar algo de fútbol antes de cerrar el programa. Querido.